en el nombre de Jesús. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tomen su lugar, hermano. Veamos, una mirada cambió la vida y la historia de David. Una mirada que podríamos decir, ¿qué significa? Una mirada nomás y cambiar la historia de un gran hombre de Dios como lo fue David. Entremos con David juntamente, hermanos, a la escuela del quebrantamiento. Veamos en él todas sus hazañas que este hombre hizo en favor de Israel. Jamás ha habido hombre o rey en Israel como lo fue David. Pero veamos primero lo que es la mancha de un gran rey como lo fue David. Una mancha
que nunca pudo imaginar que una mirada haría todo lo que David tendría que pasar por el resto de su vida. Conozcamos a través de la historia las grandes hazañas que este hombre hizo en favor de Israel. Lo que fue David, realizó muchas conquistas para lo que fue el bien de este pueblo. Y ningún rey pudo alcanzar lo que fue David en cuanto a las conquistas de tierra que hizo para el pueblo de Israel. Nadie lo pudo hacer como lo hizo este hombre. Israel, en el tiempo de David, alcanzó un área de 155,000 kilómetros cuadrados. Vemos que toda esta tierra que él conquistó, Josué no la alcanzó a conquistar. Lo que David conquistó fue lo que Dios había ofrecido a Abraham. Hasta allí fueron los límites donde David llegó. Dejó estas cosas como un ejemplo de cuando se trabaja con el Señor, se trabaja bajo el mando del Señor. Este hombre nunca conquistaba un reino si primero no consultaba, si primero no pedía la aprobación de Dios, y Dios le daba la aprobación. Cuando recibía de Dios esto, él estaba seguro que lo que iba a emprender era una victoria, no un fracaso. Y lo hacía cuanta vez tenía que conquistar un reino para lo que era Israel. Y vemos a través de la historia, nunca perdió una batalla y nunca fue herido por el hombre. Dios siempre dijo que era su escudo. Y aquí el Señor responde en cuántas dificultades encontramos que David pasó, especialmente de tanto que huyó de Saúl y luego que caía en manos de enemigos. Pero Dios lo salvó de todo esto, porque fue un hombre que creyó en el Señor. Y vemos que en cuanto a su vida espiritual, fue declarado por el Señor un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué podríamos decir? Bendición. Que Dios dé un reconocimiento de esta naturaleza a una persona. Pero podemos ver de cómo David se esforzó en la vida espiritual como también en la vida material. Este hombre escribió 73 salmos. Ningún otro lo había hecho, ni aún los hijos de Coré que se unían para escribir salmos llegaron a escribir ni siquiera una cuarta parte de lo que David hizo. ¿Por qué? Porque era un rey que dependía de la mano del Señor. Ningún rey terrenal alcanzó tanta fama como la alcanzó David. 3000 años atrás, y la historia se sigue contando tan fresca. ¿Por qué? Porque para nosotros es un ejemplo.
un ejemplo no solo en la vida espiritual, sino en el fracaso de la vida espiritual también. Porque nadie está exento de una caída espiritual. Por espiritualmente que una persona se crea impecable, cuidadito, hermano. Entre más alto se cree estar, más fuertes son las caídas. Por lo tanto, entendamos que solamente estando dentro de las manos del Señor podemos tener una seguridad. Y aquí tenemos David, que fue poderoso en batalla. Todo el mundo lo sabe. Fue fiel este hombre en las cosas de Dios. Pero fue un hombre de mucha fe, pero algunas veces, como todo un mortal, dudó. ¿Quién de los creyentes no ha pasado una etapa de esta naturaleza? Muchos hemos dudado. He encontrado a través de libros testimonios de grandes hombres que han sido evangelistas, pastores de mucha fama, y sin embargo cayeron en dudas. ¿Por qué, hermanos? Nunca nos sintamos verdaderamente ya que no vamos a tener ningún tropiezo. Mientras vivamos hay que estar alertas. Al reino de los cielos, dice la Escritura, se le hace fuerza. Y son los cobardes, ¿no? Los que lo arrebatan. Nunca nos señala y dice los valientes. No es porque sean valientes de fuerza, grandes hombres de batalla, no, eso no. La valentía de tener esa fuerza de poder rechazar lo prohibido de Dios, lo negativo que va para nuestra vida espiritual, que muchas veces podemos ver algo muy atractivo que nos puede atraer, pero decir no. ¿Por qué? Como lo hizo José, hijo de Jacob. ¿Qué haría yo si pecaría contra mi Señor? Por lo tanto, hermanos, tenemos grandes ejemplos, gentes humildes, pero de fe, dejando grandes ejemplos para nosotros. La Escritura nos dice que David nunca aconsejó a sus hijos, salvo a Salomón. Salomón testifica que él se sentaba junto a su padre y su padre le aconsejaba. El único que tuvo esa oportunidad. Y allí ninguno de sus hijos fueron estos aconsejados por él. Nadie. Por lo tanto, aquí comienzan los problemas familiares. Veamos, hermanos, los pasos que se dieron para el fracaso tanto material como espiritual de este hombre, pues verdaderamente nunca seguramente creyó que iba a caer en semejante problema. Las cosas grandes nunca nacen siendo grandes. Siempre nacen siendo pequeños, siendo chiquitos. Esas son las circunstancias que nos rodean a nosotros y a todo el mundo. Cosas tan pequeñas y simples que podemos ver, pero esto puede traer consecuencias muy negativas a nuestra vida espiritual. Pero vemos aquí que las cosas grandes no nacen así, sino con el desarrollo, con el acontecimiento que van estas cosas, es que se hacen grandes. En 2 Samuel, capítulo 11, este capítulo se podría considerar
el capítulo del fracaso del dulce cantor de Israel. La historia nos habla en este capítulo que David, su casa de habitación, tenía 3 plantas. Y en la tercera planta era su dormitorio. Y que en esa tercera planta había una cornisa alrededor de su casa, con un barandal a la orilla. Cuando él se levantaba, nos dice la historia que él solía pasearse en esa marquesina. Podía espiar todos sus vecinos con una facilidad, pues todos eran de planta baja, o sea, de una planta, y él estaba en la tercera planta. Y desde allá él espiaba a todos los vecinos. Pero un día, dice que después del almuerzo hizo su siesta, se acostó, y luego que despierta, empieza y se levanta y comienza de costumbre a ver por esa marquesina a sus vecinos. Y en esa salida que hizo, ve a una joven bañándose en el patio de su casa. Esta mirada fue la mirada de la mancha de su historia y del fracaso espiritual, y de no ser porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, no se hablaría de David, pero nuestro Dios es un Dios compasivo, que verdaderamente no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este capítulo 11, él observa a esa joven bañándose. Aquí da inicio, hermanos, el principio de lo que fue su fracaso material como también espiritual. Codició al ver. Tuvo esa codicia y no se quedó con eso. Y lo vemos tomando lo prohibido de Dios. Este hombre toma lo que Dios le había prohibido. Una mujer casada llamada Betsabé. No solo la vio, sino que la tomó. Y ya vimos en lo que leímos la historia de lo que pasó de él. David nunca se imaginó el alcance que tendría esta acción destructiva para él. Nunca se imaginó. Creyó que porque él era el rey, tenía toda la ley en sus manos. Podía hacer lo que él quisiera hacer y aquí él mandaba. Nadie podía decirle, has hecho mal, ¿no? Él era el jefe y gobierno. La orden que él se hacía era, pues, atendida. Pero hermanos, tenemos un Dios que está sobre todo. Él ve todo, oye todo, conoce todo. ¿Quién puede ocultarse del Señor? Natán le dice, tú lo hiciste en secreto, pero Dios te lo va a demostrar en pleno sol. Por lo tanto, tenemos aquí a este hombre, nunca creyó que esta acción sería la mancha de su vida y de su historia, pues hay un embarazo y hay un homicidio en este caso.
Aquí tenemos, hermanos, el hecho que manchó la vida y la historia de David. Todos creyó que estaba bien, no se daba por enterado. Pero vemos nuestro Dios envía a su profeta a despertar a David. Él creía que todo estaba a su favor y nada más. Mas, sin embargo, Dios estaba esperando que él hiciera esa confesión, pero no la hacía. Muchas veces, hermanos, se nos olvida cuando transgredemos la palabra del Señor y no confesamos aquello que hemos hecho mal. Nos quedamos. Ahí alguien dice, con el tiempo las cosas se borran. Puede ser en la tierra, pero no delante de Dios. Y vemos aquí donde David tiene ese problema, pero Dios tiene algo mejor para él. Envía a su profeta para que haga despertar a este hombre de lo que está pasando en su vida, de lo que es un adulterio y un homicidio que está en su contra. No podía él entender que había hecho lo malo. Ya había pasado más de un año. Ese embarazo ya había nacido ese niño y quién sabe si estaba bien encariñado de él, ¿no? Pero no despertaba hasta que vino Natán y con su sabiduría le habla a este hombre para que entienda qué está pasando. Veamos, hermanos, pasemos de los hechos a las consecuencias. Dios le advirtió en lo que leímos que Dios le dijo, no morirás. En otras palabras, el perdón está asegurado. Pero las consecuencias no entran en el perdón. Las consecuencias quedan vivas. Esas es necesario confesarlas. El profeta le cuenta a David una historia basada en la realidad, tipo denuncia. Y él le habla de un vecino que él tiene y que este hombre hizo una injusticia en quitarle la oveja a este vecino de él. Y David se encendió en ira cuando éste le señala lo que está pasando con su vecino. Y David en el versículo 6 se llena de ira y exclama, el que tal hizo es digno de muerte. Fijémonos, hermanos, lo que es la sentencia. Y debe de pagar la corderita o la cordera en 4 tantos. Con esto David se vuelve juez y ejecutor en cuanto a la ley de Dios. Qué fácil y satisfactorio es, hermanos, hacer esto, señalar a otro. ¿Cuánto nos satisface juzgar a otros? Subimos al estrado como lo hace un juez, se pone la toga, toma el mazo en la mano y dice culpable, pero luego dice es la ley. No es él, es la ley. Eso mismo está diciendo de David. Hermanos,
recuerdo hace muchos años, supe la historia del general Martínez. Algunos de los mayores ya saben esto, que mandó a fusilar a uno de sus hijos. ¿Qué hizo a saber? Pero lo mandó a fusilar. Y cuando este joven lo tenía parado junto a la ceiba donde allí fusilaban, llega el general y dice: hijo, yo no soy quien te voy a fusilar. Es la ley. Qué fácil, ¿verdad? Tenemos a Pilato. Pilato sabía perfectamente bien que los jefes judíos le habían hecho la denuncia de Jesús por envidia. Pilato lo sabía. Sabía que se querían deshacer de Jesús no porque fuera un delincuente, sino porque ellos vieron cómo la gente seguía al Señor. Pilato lo sabía, pero con todo y eso lo mandó a azotar. Y no solo eso, lo mandó a crucificar. ¿Y qué hace después? Se lava las manos en inocencia. Qué fácil hacer esto, hermanos. Romanos 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vemos la palabra de Dios. Cuando Natán le explica lo que su vecino había hecho, y David da esa gran sentencia, la respuesta de Natán fue: tú eres aquel hombre, ha dicho el Señor. No es tu vecino, no es tu enemigo, eres tú, David, aquel hombre. Y el versículo 10 le dice: no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste. ¿Qué lo hizo? Voluntariamente hiciste lo malo. David dice al profeta Natán: pequé contra el Señor. Aquí acepta que sí había pecado. Pero el profeta responde: el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Pero entendamos, hermanos amados, entendamos, una cosa es el perdón del pecado, pero otras cosas son las consecuencias. Las consecuencias no entran en ese perdón. Las consecuencias siguen adelante. Estas hay que pagarlas. De la manera que sea, tendremos que pagarlas. Aquí, hermanos, verdaderamente no se puede apartar. Le dijo a David: no se apartará la espada de tu casa. Aquí están las consecuencias que pagaría David. El juicio estaría en su casa. El perdón lo tiene, no morirás, pero el juicio lo tienes en tu casa. ¿Quién pagará estas consecuencias? ¿Quiénes serán los que van a pagar el descuido de su padre? Sino que sus mismos hijos. En el versículo 14 le dice el profeta Natán: el niño que te ha nacido morirá. Primero, es el primero de los 4.
que va a pagar las consecuencias. El niño muere. Es el número 1 de lo que son las consecuencias. Y vemos que ese niño, el primero que tenía Betsabé, después fue que nació Salomón, ya por la voluntad de Dios. Pero el niño muere. Aquí comienza el juicio de Dios en contra de ese pecado de David. Aquí van las consecuencias que hay que pagarlas. Es el primero que va. En el capítulo 13, versículo 14, comienza lo que Dios le dijo, que iba a levantar el juicio de su misma casa. Esa fue la advertencia del Señor. De su misma casa se levantaría. Y en este capítulo 13 del mismo libro, versículo 14, comienza: Amnón, primogénito de David, violó a su hermana Tamar. Lo supo David, no dijo nada. Pero Tamar tenía un hermano llamado Absalón, de padre y madre. Este hombre le dice a Tamar: ¿ha estado tu hermano contigo? Y le dice: sí. Calla. Y no la deja ir a su casa. Vete para acá a vivir aquí en mi casa. Aquí pareciera como que si nada había pasado. Seguramente Tamar lloraba que nadie hacía justicia por ella. Pero no, aquí comenzaba esos juicios que venían a ser levantados de la misma casa de la familia de David. Ahora, Absalón, este hijo de David, a los 2 años de este acontecimiento, prepara una fiesta para los príncipes, los hijos de David. Y David le dice: sí, está bien, está bien. Y mire, le dice, que vaya Amnón. Y David sentía como que algo le alumbraba. ¿Por qué quieres que vaya Amnón? Porque es mi hermano. Y la fiesta es para mis hermanos. Él que esté con nosotros. Y le creyó y dice: pues que vaya Amnón. En esta fiesta, Absalón ordena el asesinato de Amnón. Aquí ya van 2 de las 4 que David dijo. Vemos las consecuencias, hermanos, cómo van. Absalón ordenó el asesinato, el número 2. Ahora vamos al número 3. El capítulo 18, versículo 14, Joab, hermano de David, asesina a Absalón, hijo de David. Aquí van ya 3. Solo falta uno más, hijo de David, que se complete la sentencia que había dado. Tenemos en el 1 Reyes 2:23, Adonías muere bajo la mano de Salomón, su hermano. Las muertes vinieron en toda la familia, lo mismo los asesinatos en la misma familia. Por lo tanto, hermanos, esto es las consecuencias que había que pagar. David murió a la edad de 71 años, en una ancianidad grande. Murió sin dejar resuelto ese problema familiar que se le presentó. Y vemos que David tuvo un arrepentimiento verdadero. Y Dios le llamó mi siervo David.
cuando este hombre terminó todo lo que había acontecido, Dios le perdona a David. Nuestro Dios, hermanos, reconozcamos, es un Dios de segundas oportunidades. ¿Quién de nosotros no ha pecado después que nos bautizamos? Y sin embargo nos sentimos ser salvos. ¿Estamos perdonados? ¿Por qué nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades? En 1 Corintios 10:6 nos dice, mas estas cosas, hablando para nosotros, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia llevó al fracaso a la vida espiritual de David y a él la mancha que cayó en su historia. Los humanos somos propensos al fracaso. Por religiosos que sean, por creyentes, o en ni cuantas cosas, pero hay una tendencia que se va siempre al fracaso. Somos carne, somos materia. Esta es la lucha que nosotros tenemos y Dios lo sabe. ¿Pero qué, hermanos? Nosotros a veces juzgamos a otros sin saber lo que éste haya tenido. Nunca condenemos a una persona por haber tropezado ahora. No sabemos los golpes que estuvo el día de ayer. ¿Por qué, hermanos? No vimos. ¿Pero qué? Nunca desechemos un alma que Dios todavía está trabajando en el bienestar de esta persona. Yo recuerdo en cierta oportunidad, estábamos ya como 6 hermanos platicando con nuestro pastor general, ¿no? Y alguien sacó una plática de un travieso, hermano travieso, y le dice uno, mire, ¿y por qué será que pasa esto? Y le dice, es que son santos mal hechos, todavía no está terminado. Y en esa tendencia, y realmente, hermanos, nosotros día con día estamos llegando a una perfección, no la tenemos, pero hasta el día de Jesucristo la vamos a tener. ¿Por qué? Porque todos nosotros recordemos, hermanos, a Pedro. Cuánta gente le tira pedradas a Pedro por haber negado a Jesús allá junto a un fuego. Cuando le dijeron que él andaba con Jesús y él negó abiertamente, no conozco a tal hombre. ¿Cuántos creyentes dicen y le creen a ese que negó a Jesús? Pero hermanos, si nosotros podemos ver, sí, lo negó, pero el día de Pentecostés, con fuego de lo alto, fue el primero que predicó en la iglesia primitiva. Un gran mensaje de 3,000 personas que fueron alcanzadas. ¿Por qué? Todo esto, hermanos, de la manera como Dios perdonó a David, también Dios nos ha perdonado a nosotros. Tenemos una tendencia a hacer lo prohibido de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Nos sigue perdonando. Muchas veces, día con día,
hay algo negativo que cometemos. Hablado, pensado, hecho, de la manera que sea, hacemos lo prohibido de Dios. Comentarios negativos que el Señor ha prohibido, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero lo hacemos. Entonces, también nosotros, hermanos, tenemos ese problema que, aunque sabemos que es lo prohibido de Dios, pero persistimos en hacerlo, por jóvenes o por viejos, por igual tendemos a tropezar. Y tropezamos. Nuestras excusas es, no sé cómo sucedió eso. Alguien dijo, cuando se inventaron las excusas, nadie quedó mal. Y así los creyentes, lo mismo. Señor, yo ni cuenta me di cuando había dicho esto, cuando había hecho lo otro. No. Hermanos, nuestro Dios conoce verdaderamente nuestro sentir, nuestro hacer, quién somos y qué somos. Pero también Él espera que reconozcamos, como lo hizo David, pequé contra el Señor. Él no dijo contra fulano, no, contra el Señor. Nosotros, contra Él también, nos inclinamos al pecado. Pero si caéramos, hay una mano extendida en favor nuestro. De nosotros depende echar mano a esa oportunidad que Dios nos da. Si Dios no nos ha matado, porque nos da una oportunidad más, que le busquemos, que nos confesemos, que agradezcamos que es un Dios misericordioso, justo. Y verdaderamente, hermanos, nunca alcanzaremos a entender el alcance de la misericordia de Dios en favor nuestro. El Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Confiemos en las promesas que el Señor, que es un protector divino en nuestras vidas. De nosotros depende invitarlo en nuestros quehaceres, en nuestro caminar día con día. Decirle, guárdame, protégeme, ayúdame. Yo soy incapaz, pero nuestro Dios lo puede todo. Un día igual que David, pecamos voluntariamente nosotros, pero al igual que David, Dios nos ha perdonado por gracia, no por obra, no porque lo hayamos ganado, no porque lo merezcamos, por pura gracia. Nuestro Dios nos da ese perdón y nos da esa salvación tan grande. Por lo tanto, tenemos mucho que agradecerle lo que es el Señor para con nosotros. No lo merecemos, pero por gracia lo recibimos. No somos perfectos, pero somos perdonados. Que el Señor les bendiga grandemente.